Agarre la palabra y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Creyendo, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Regálele un aplauso al Señor. Este mes vamos a estar hablando sobre lo que es cambio de mentalidad. Y es tan poderoso el que Dios pueda ejecutar un cambio en mi mente que realmente a mí me pone Dios a otro nivel, me lleva Dios a otro nivel. Y si yo no entrego esa partecita tan sencilla que ni la podemos ver, no sabemos dónde está, si no se la entregamos a Dios, Dios se queda con el deseo de hacer cosas grandes en nosotros, pero simple y sencillamente no puede. Lea conmigo ahí en el libro de Lucas capítulo 3, verso 2 y verso 3 en adelante. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Verso 3. Esta es la primera vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Y él fue por toda la región al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces Juan comienza a hablarnos a nosotros de que es necesario este asunto del arrepentimiento. Pero es una palabra que nunca se había oído antes. Entonces para nosotros ahora decimos arrepentimiento y como que ya, pero no, va más allá la cosa. Y le explico eso porque quiero que lea el 4 conmigo, porque dice que Juan el Bautista vino a predicar el bautismo del arrepentimiento. Arrepentimiento lo vamos a ir aprendiendo más tarde, que quiere decir cambio de mentalidad. Entonces dice el 4, o sea, hay que cambiar la mente para que el Señor pueda trabajar. Pero mire lo que dice el 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Mire lo que dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Dónde hay que preparar el camino del Señor? Piense, ¿dónde? Estamos hablando del bautismo de arrepentimiento, de cambio de mentalidad. Y después dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 5, todo valle será rellenado, todo hueco será rellenado, y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán rellenados. Verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Siéntese. Mire qué interesante. Aparentemente como que Juan el Bautista aquí nos está hablando de algún camino, de alguna carretera. Pero dice el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haga cosas que demuestren que usted cambió de mentalidad. Y dice el 8: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 9, y ya también, escuche bien, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Está hablando de que el árbol que no da fruto, y eso es usted,
Póngale nombre al árbol y póngale su nombre. Dice que el árbol que no dé fruto, el hacha está puesta. Pero para que el árbol dé fruto, recuerde dónde comenzamos. Dice que Juan vino a predicar el evangelio del arrepentimiento, del cambio de mentalidad. ¿Dónde es que decidimos dar fruto? Solamente cuando nuestra mente ha sido cambiada. Pero cuando comenzamos a ver allí que dice preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Señor quiere que le preparemos camino en nuestra cabeza. Allí es donde tenemos que prepararle el camino al Señor. Enderezad sus sendas, dice. Todo valle se rellenará. O sea que dentro de nosotros hay un montón de vacíos, hay un montón de locuras, de tonterías que hemos aprendido a creer que no son realidad, y dice que todo eso tiene que quedar arreglado para que el camino del Señor esté preparado. De lo contrario, la cosa no funciona. Entonces, ¿está Dios hablando de un proyecto de carreteras allí? No. Está hablando de enderezar allá dentro de nosotros la manera en que pensamos. Entonces, yo no le había puesto mucho cuidado a este asunto de cambiar la mente, de entrar a la mente de las personas. Al principio hay unas gráficas que quisiera que las pusieran. Mire lo que sucede. Se recuerda que hemos estado predicando todos estos meses sobre 4 temas bien importantes, pero el tercer tema que predicamos fue sobre, ¿se recuerdan? ¿Cómo se llamó el tercer tema? La mente, no le digo, pues. La tiene hueca. ¿Cómo se llamó? La causa de Cristo. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo murió? Por salvar a la humanidad. A esa causa de Cristo se le ha llamado el gran plan de Dios. ¿Cuál es el gran plan de Dios? Venir a través de su Hijo, dar su vida por cada uno de nosotros, morir en la cruz para que usted y yo pudiéramos tener salvación. A eso se le llama el gran plan de Dios. Entonces, cuando Dios hizo su gran plan, porque es un plan maestro. Recuerde que el diablo salió con un plan bien satánico de ir al cielo, destronar a Dios. Y como que el diablo lo quiso destronar y Dios lo sacó de los cielos y lo tiró a la tierra. Entonces el diablo en la tierra dijo, bueno, como ya me tiró de los cielos, ahora le voy a arruinar las cosas en la tierra. Y comenzó, ¿verdad?, a embobar al pobre Adán, a la pobre Eva, metió el pecado al mundo. Y entonces cuando Dios vio el desastre que el diablo estaba haciendo, Dios dijo, yo tengo que armar un plan. Y Él arma el gran plan. Y el gran plan consta, número 1, de la gran visión de Dios. Y la gran visión la tenemos en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, o sea, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la gran visión de Dios, parte del plan. ¿Quiénes están involucrados en el plan de Dios? Todos. Todos. Y después de eso, Él nos da la gran comisión. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya eso ya no es trabajo de Dios, eso es trabajo de nosotros. O sea, el plan de Dios se acabó cuando mandó a su Hijo y murió por nosotros. Ahora dice, ahí les dejo el asunto ese de la iglesia, échenselo al lomo y me la van a predicar porque queremos ganarnos al mundo. Y después nos deja el gran mandamiento. El gran mandamiento me gusta cómo lo pone el libro de Lucas 10:27, cuando Jesús le pregunta, el joven le pregunta a Jesús qué es lo que él necesita. Y el joven, él dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu, diga conmigo, corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento. ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Queremos llevar a cabo la gran visión de Dios? ¿Queremos llevar a cabo la gran comisión?
tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Pero qué es el alma? El alma tiene 3 componentes: pensamientos, sentimientos y emociones. Y esa cabeza que usted ve ahí, y ese montón de cosas que están dando vuelta, todo eso lo tenemos nosotros adentro. Allá hay pensamientos, allá hay sentimientos, allá hay voluntad. En esa máquina, allá adentro, se toman las grandes decisiones. Allí se tomó la decisión de venir al culto este día. Y Dios quiere meterse allí. Pero si esa maquinaria la tiene codificada el diablo le va a sacar ventaja. Porque si usted tiene 20 años y tiene un año de haberse entregado a Jesús, usted pasó 19 años y el diablo arreglándole la maquinaria. Odia, haz berrinches, revélate ante la autoridad, tus padres no sirven, y te fue metiendo todo eso. Entonces Dios quiere entrar ahí y arreglar ese asunto. De lo contrario, el gran mandamiento no lo podemos obedecer. Y como este gran plan de Dios, diga conmigo, el gran plan de Dios es mi gran compromiso. Ese es compromiso suyo. Entonces, si logramos entender, como decía el drama, si logramos entender este mes, aunque no entiendan los otros, todavía usted sale adelante. Hay un círculo ahí que quiero que usted vea. Es un círculo donde nos muestra lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Entonces es importante que usted entienda que Dios nos metió aquí, pero aquí es bien complicado. Aquí tenemos un cuerpo. En todo esto aquí hay una mente, y aquí en todo esto hay un espíritu. ¿Me entiende? Mírese usted ahí, ese aparato ahí que se llama Juan, Pedro, María. Eso es complicado. Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Este cuerpo tiene 5 cosas importantes. Esas 5 cosas son las 5 cosas que Dios usa de tu cuerpo. Son tus sentidos: el tacto, el olfato, el oído. ¿Qué más? La vista. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro? Y el paladar. Yo le digo a usted en este momento, cierre los ojos. Pruebe el limón. Qué ácido. Échele sal. Ahora agarre un poquito de azúcar. ¿Verdad que su mente tiene todos esos sabores registrados? Todo. Huela a cilantro. Huela a hierbabuena. Huela a animal muerto. Todo lo tenemos registrado. Todo. Cuando yo estaba chiquito, mataron a una muchacha. El novio mató a la muchacha. Y yo fui a ver dónde había quedado el cadáver. Me llevaron y había caído una gran tormenta. Y yo me recuerdo que fue un momento traumático para mí. Yo vi a los dos se dieron un tiro. Él la mató a ella y después se mató él, y quedaron los dos abrazados. Y todo aquello quedó lleno de sangre, y con la lluvia y todo, la sangre se había coagulado. Y a mí me llegó el olor a sangre, pero ese olor a sangre no se me va. Quedó en mí todo el tiempo. Y para mí fue traumático ese asunto de la sangre. Entonces el cuerpo fue marcado por todo lo que tú tocaste, todo lo que oliste, y eso te trae malos recuerdos y te trae buenos recuerdos. Entonces esos sentidos son los que se conectan con tu alma. Entonces después tenemos, dentro del cuerpo tenemos el alma. Y el alma está compuesta de esas 3 cosas: mente, voluntad y sentimientos o corazón. Eso es lo que es el alma, y eso lo tenemos dentro de ese aparato.
que tenemos girando ahí adentro. El alma, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Pero más adentro de allí está lo importante, lo que se llama tu espíritu. Y el espíritu está compuesto de tres cosas. Está compuesto de conciencia, comunión e intuición. Hay personas que vienen a mí y me dicen, yo como que sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo se le llama eso? Intuición. El espíritu intuye lo que pueda suceder. La conciencia. Usted, le voy a decir esto, mire cómo es la conciencia. Nosotros le acabamos de alquilar la iglesia el domingo que tenemos el culto aquí a una iglesia americana. Y él vino y me dijo, pastor, alquílenos de 4 a 7 de la noche, 3 a 7 de la noche. Y le dije, está bien, está vacío. Y me dijo, ¿y cuánto quiere? Y le dije, ¿cuánto puedes pagar? Y me dijo, yo creo que podemos pagar $2,000. Y quizá posiblemente podamos llegar, me dijo, hasta 2,500. Y dije yo, wow, por un domingo, 4 domingos, 3 horitas cada domingo, qué bueno, hagámoslo en 2, le dije, está bien, lo hicimos en 2. Y un día iba yo a tomarme un café y me agarra la conciencia y me dice, le cobraste mucho. Y fue algo que yo sé que Dios me estaba atacando la conciencia en mi espíritu. ¿Y sabe qué hizo? Me llevó cuando nosotros andábamos buscando local. Me dijo, ¿qué no te recuerdas? Cuando no tenías casa. Y hubieras querido que te cobraran poco porque era un pequeño grupo. Bájale la renta. Bájale la renta. Y sentí, y justo cuando llego a la iglesia, él está allí. Y no hallaba si decirle, Dios me habló. Me arrepentí. Pero le di la gran noticia y me dice, pastor, usted no sabe lo que eso significa para nosotros. Pero es la conciencia. Hay algo allá adentro que no te deja pasarte de listo. ¿Me entiendes? O sea, cuando tu espíritu está conectado con Dios, tu espíritu está en una constante comunicación con Dios. Y es bonito cuando Dios toma control de todo ese aparato tuyo. Pero quiero que entienda una cosa, ¿por qué es tan importante? Porque es que cuando Juan comienza a anunciar este asunto del evangelio, dice que el centro de todo está en la cabeza, porque dice que el bautismo del arrepentimiento, del cambio de mente. Porque el diablo nos ha envenenado la mente desde niños. Y entonces ahora Dios va a lograr grandes cosas a través de usted. Si usted logra que su mente sea cambiada. Si su mente no es transformada, Dios se va a ver en problemas con ese gran proyecto que Él tiene. Amén. Hablamos de llenar esto aquí. Esto no lo vamos a llenar si usted no cambia la mente. Esto no se llena porque usted no trabaja. Esto no se llena porque no traemos visitas. Esto no se llena porque no le ponemos corazón. Esto no se llena porque en nuestra cabeza esto no ocupe el primer lugar. El día que esto ocupe el primer lugar en nuestra cabeza, la cosa cambia. Y cuando decimos lo vamos a llenar y como locos aplaudimos, aplauda lo que quiera, pero si su mente no cambia y pone a Dios en primer lugar, esta cosa no va a cambiar. Pero si tu mente cambia y se la entregas a Dios y le dices, Señor, yo le doy la bienvenida a tu gran proyecto a mi mente y ahora te lo voy a apoyar al 100%, esto se queda pequeño. Pero tenemos que cambiar esto. Entonces, ¿por qué la mente es tan importante? Cuando usted nace, lo primero que salió fue su cabeza. Fue su cabeza. Y la guerra espiritual se da en la cabeza de la gente, en los pensamientos, allí en la mente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Póngame atención. Romanos 1:26. Escuche bien. Por esa razón, Dios ha dejado
que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. ¿Usted piensa que el homosexualismo es nuevo? No, esto es viejo. Y también dice el verso 27, hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en la carne, sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Pero aquí quiero que le ponga cuidado, porque todo este asunto de desviaciones de la que nos está hablando Pablo tuvo un campo de batalla, y lo tenemos en el verso 24. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo. ¿Qué dice? ¿Qué está subrayado ahí? Todo lo malo. ¿Qué? Que su mente inútil los ha llevado a hacer. ¿Dónde se lleva a cabo la batalla de que si eres hombre o eres mujer? ¿Dónde se lleva a cabo que sabiendo que si tú te ves al espejo, tus ojos te dicen que eres hombre? Y si te ves al espejo, tus ojos te dicen que eres mujer. Vas a un médico, el médico te dice usted es mujer, usted es hombre. Pero dentro de su cabeza se lleva la gran batalla y te lleva a convencerte a ti mismo que teniendo todo lo de un hombre vas a ser mujer, y teniendo todo lo de una mujer vas a ser hombre, simplemente porque en tu cabeza te dejaste ganar la batalla. Entonces Pablo nos habla y dice en el verso 29, porque esto es tremendo, dice, son gente injusta. ¿Dónde se llevan a cabo las injusticias? En la cabeza. Malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. Hablan mal de esto, aquí no hay nadie de estos. Dice asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. Hablan mal de los demás. Dios me libre aquí que vaya a haber una persona que hable mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras. Siempre están inventando. Siempre están maquinando. ¿Dónde se da la maquinación? En la mente. Siempre están maquinando. ¿Qué dice? Nuevas maneras de hacer el mal, y no obedecen a sus padres. 31. No quieren entender la verdad. No quieren entender. Cabeza, diga conmigo, cabeza. Esto es importante. Allí el diablo te gana todas las batallas. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quien también lo hace. Entre ellos se felicitan. Te felicito por haber salido del closet. Tuviste agallas para hacerlo. ¿Y de dónde viene todo eso, hermanos? ¿De dónde viene? La palabra lo está diciendo. De la mente. Entonces el diablo está interesado en tu mente y Dios está interesado en tu mente. La mujer es muy atacada en la cabeza. La mayoría de mujeres padecen de baja autoestima. De baja autoestima. La mayoría. ¿Y dónde se da el problema de la baja autoestima? En la cabeza. En la cabeza. Póngase a pensar, amados hermanos, anoréxicas que pesan 100 libras y en la cabeza piensan que pesan 200. La cabeza. Y hay muchos que son evangélicos. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando le entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nos convertimos. El Señor quitó el pecado de nosotros. Podemos ir al cielo si morimos mañana, pero vamos a seguir siendo la misma gente fracasada, porque el fracaso ya lo tenemos codificado en nuestra cabeza.
No pensamos de otra manera. Uno de los peores castigos que le dieron a Jesús fue en la cabeza. Le pusieron una corona de espinas y con palos se la clavaban así. ¿Por qué? Porque cuando él sintiera el dolor de las espinas rompiéndole su carne y rozando con el hueso, y él sintiera que sus ojos se le llenaban de sangre de tantas espinas, su manera de pensar cambiaría. Pero él, en medio de todo, yo me imagino el rostro de Jesús ensangrentado y el diablo diciendo: ya va a ceder, ya va a ceder, ya va a pensar de otra manera, se va a rajar a medio camino. Pero Jesús siguió diciendo lo mismo: yo para esto nací. Nadie lo pudo hacer cambiar, porque Jesús triunfó en su mente. Y cuando usted triunfa en su cabeza, no hay nadie que lo haga desistir. Nada, ni nadie. Pero la gente ahora con un chisme se deja mover. Con un chisme se dejan mover. Y por eso Pablo, mire cómo dice Pablo: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice. Ahí tiene la cita, Romanos 14:5. Cada uno esté, como dice, plenamente convencido. ¿De qué? Plenamente convencido. ¿Dónde? En su propia mente. No hay nadie como Jesús. Vale la pena vivir por Jesús, vale la pena morir por Jesús, vale la pena trabajar para Jesús. Pero si es que me quitaron el trabajo, no importa. Jesús es verdadero, Dios es verdadero. El que me quitaron el trabajo es momentáneo. Esto es simplemente para Dios ver si verdaderamente estoy enamorado de Él, decidido por Él. Pero las cosas van a cambiar. Y dice Pablo que es en la mente. El adulterio, hermanos, comienza con imágenes. Aún la relación sexual, man. No quiero ser, pues, yo sé que tal vez hay unos niños por ahí, pero todo se da con imágenes. El hombre que le va a fallar a su esposa, lo primero que se le viene es una imagen con quién va a pecar, quién va a ser la candidata. La pobreza se da en la cabeza, la traición se da en la cabeza, me rindo se da en la cabeza. No lo voy a lograr, se da en la cabeza. Voy a fracasar, se da en la cabeza. Me voy a suicidar, se da en la cabeza. No sirve, se da en la cabeza. Deja tu familia y consíguete a otra, se da en la cabeza. Todo comienza con imágenes. Todo se da con imágenes. Es tan importante, amados hermanos, que ustedes le entreguen su cabeza a Dios y no al diablo. Cuando tu cabeza pertenece a Dios, el diablo te la puede querer llenar con una falsa idea y no hay cabida para el diablo. Ahí dice Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Dónde existe la posibilidad de que me libere? En mi cabeza. ¿Dónde es que estoy atado? En mi cabeza. ¿Qué es lo único que te puede desatar? La palabra de Dios. Eso es lo único que te puede desatar. Hoy estaba predicando en una iglesia en el aniversario de nuestro hermano Pastor Vargas, y yo dije: amados hermanos, aquí en esta congregación hay por lo menos 5 personas que antes de venir para acá dijeron en su mente: este es el último culto al que voy. No me levanten la mano porque no quiero avergonzarlos. Y un tipo allá levantó la mano. Dijo, este era el último culto al que iba a venir. Y al final, cuando ya terminé, me dice el pastor: hay un hombre que quiere hablar con usted. Y es él. Y me dice: usted no sabe lo que pasó. Me dice: yo desde los 15 años soy brujo. Y yo estaba sentado en esa silla, y lo primero que se me sucedió es que sentí que la silla estaba agarrando fuego. Después me dieron ganas de ir al baño, y yo seguí allí. Después me dieron ganas de pararme, levantarme y darle una cachetada, pero yo seguí allí en la silla. Después me dieron ganas de pararme, ir a usted y escupirle la cara. Pero me dijo: usted no tiene idea de la paz que siento en este momento, porque le entregué mi vida a Jesús. En su mente
La tenía llena de basura del diablo desde 15 años. Pero una palabra que logró penetrar, una palabra que logró abrirse brecha, logró desbaratar, una palabra logró desbaratar. ¿Quién sabe? Yo creo que tiene 35 años, 25, 35, 20 años de basura del diablo. Cuando tú le das espacio en tu cabeza a Dios, cosas grandes suceden. ¿Estás entendiendo? Es importante este tema, que lo vivamos. Cuando los jóvenes entran a una cierta edad y comienzan a darle ganas de pecar, Satanás les envía comandos, pelotones completos de demonios que los atormenten en la mente. Y lo primero que comienzan a pensar es que son feas, que son feos, que no sirven para nada. Y mire, y comienza el enemigo a bombardear la mente. Tus padres son unos anticuados. Me recuerdo una vez que vi caminar a una persona que venía caminando con su mamá por una calle. Y me recuerdo que la mamá venía por un lado y el hijo por el otro lado. ¿Por qué? Porque tal vez pensaba que se van a burlar de mí porque voy caminando con esa viejita. Pero esa viejita fue la que le limpió el trasero cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 años. Y comienza el diablo a bombardear. Dios no tiene sentido. Estás en pleno siglo no sé qué. Mira el Big Bang, que no sé qué. Hay suficientes pruebas científicas de que Dios no existe. Mira ese asunto que tus padres te han estado metiendo, que hay que mantenerse virgen. No seas tonta, la virginidad da cáncer. Y comienza a meterte eso. Y después, y que la marihuana. No, la marihuana te va a ayudar a concentrarte. Y métete marihuana y te ayuda a una mejor concentración. En la iglesia la gente solo es buena para juzgarte. Vete de allí, júntate con gente que no va a la iglesia para que te entiendan. Y comienza a bombardear. Acaba con el problema. La iglesia es aburrida. Revélate a tus padres, revélate a tus autoridades. El mundo es bonito, la iglesia es un montón de gente aburrida. Vete para otro lado. ¿Y qué es lo que de repente vemos? Que los jóvenes se van de la iglesia. ¿Dónde se dio todo? En la mente. En la mente. Eso es importante. Usted le puede dar dinero a su hijo para que compre, y lo que se le va a hacer es un poco más gordito, pero métale cosas en la mente, no tanto cosas materiales, porque eso no le van a ayudar para mucho. Después de los 12 años, los jóvenes toman decisiones que definirán su destino. Las decisiones que tomen determinarán quiénes ellos van a ser para el resto de su vida. Y en la mente se dan las ideas creativas. Se resuelven grandes problemas cuando permitimos que Dios se meta en ella. Y es algo de lo más útil que Dios nos ha dado. Pero usada por el diablo puede ser un arma letal. Pero usada por Dios podemos hacer maravillas para Él. En su bosquejito dice definición del concepto. ¿Qué es la mente, pues? Ya dijimos que ahí hay pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Por qué Dios quiere que le entregue mi mente a Él? Escuche el consejo de Dios, escuche este consejo de Dios. Proverbios capítulo 4, verso 23. En esta versión. Oiga, escuche. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. En otra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Usted dirá, pastor, pero ahí no, en la Reina Valera dice corazón, ahí usted dice mente. Le voy a decir, la palabra que se usa en hebreo para corazón es la palabra lev. Y lev, cuando nosotros buscamos el significado, significa sentimientos, voluntad y significa intelecto. O sea que Dios está diciendo ahí, cuida tu mente más que nada en el mundo, que te roben los zapatos, que te roben el pantalón, que te choquen el carro, que te hagan lo que te quieran hacer, pero sobre todo cuida tu mente. Le ponemos seguro a la casa, le ponemos seguro al carro,
Metemos dinero en el banco para que cuando nos quiten el trabajo tengamos un colchoncito, pero no pensamos en la mente. La mente es más importante, dice Dios. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. La mente, amados hermanos, graba todo lo que has vivido, todo. La mente graba todo lo que has visto, todo lo que has oído, todo lo que has palpado, todo lo que has oído, todo lo que has saboreado, todo lo que has hecho y experimentado. La mente lo graba, queda grabado. Yo perdí mi olfato hace varios años, y a mí, si usted está lo recuperé un poco distorsionado. Lo perdí aquí en Estados Unidos cuando vine y no me cuidé con el frío. Para mí, usted puede estar comiendo popcorn y yo cierro los ojos y me llega el olor de popcorn, y es como cuando están pavimentando una calle con asfalto nuevo. Ese es el olor que me llega a mí. Pero en mi mente yo tengo grabado el olor del popcorn. Entonces, para yo comerme un popcorn y que huela como huele, yo tendría que taparme la nariz y comérmelo. Así tengo de registrados esos aromas y todo eso. Tu mente es como si tuvieras 3 archivos, 3 gaveteros. En un gavetero nosotros metemos todo lo que vamos recibiendo a diario. Ahí metemos lo consciente. ¿Qué almorzó usted hoy? Todos se acuerdan. Eso es consciente. Después, cuando ya no lo usas mucho, entonces lo pasas del consciente al subconsciente. Por ejemplo, hoy dijo una hermana en el lugar donde estaba predicando: ¿se recuerdan quién fue el pastor que nos vino a predicar el 2009 para nuestro evento? Y todos dijeron: no nos recordamos. Y yo dije: a saber quién sería. Dijo: el pastor Morales nos vino a predicar en el 2009. Y yo no me recordaba. Y cuando ella dijo: el pastor Morales fue el que nos vino a predicar en el 2009, dije: ya me acuerdo, sí, me acuerdo hasta el mensaje que prediqué. ¿Dónde estaba esa información? Estaba guardada por ahí, quizá en el subconsciente. Pero por último, nuestra mente mete en el inconsciente muchas cosas, especialmente aquellas cosas que nos traen malos recuerdos. Las guardamos ahí porque no queremos que esos malos recuerdos nos dañen la vida. Entonces los escondemos. Y el problema es que todas esas cosas que vamos guardando allá desarrollan en nosotros lo que se le llaman mecanismos. Esos mecanismos son tremendos, porque los mecanismos nos arruinan la vida, nos hacen personas irresponsables. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que la mente fabrica, que se le llama mecanismo. Se le llama racionalización. ¿En qué consiste la racionalización? Consiste en formular excusas para que crean que yo estoy bien, pero con una excusa yo los hago creer que no fue mi problema. Y es la típica persona que le echa la culpa al tráfico porque llegó tarde. A eso se le llama racionalización. Lo que pasa es que se les olvida que dieron la misma excusa ya 5 veces, y entonces ya no les creen. Y cuando ya no te creen, dejaron de creerte y te desbarataron tu teatro, y entonces ya tú quedaste como una persona irresponsable. ¿Quién inventó esa racionalización? Tu mente. Entonces uno tiene que llegar el momento de decir: no, yo tengo que ser responsable. Tengo que ser responsable. Peor ahora usted que anda un montón de aplicaciones que le dicen dónde usted está. Imagínese que yo le llame y le digo: oiga, hermano, ¿dónde está? A través de una aplicación. Y a mí me dice en la aplicación dónde usted está. Y usted me dice: mire, pastor, fíjese que, cállese, pastor, esto está tremendo, quedé atrapado en el tráfico aquí por Boston. Y ahí me aparece que usted está en un Olive Garden con su... Entonces, esos mecanismos no funcionan. Le voy a dar otro. Desplazamiento. El desplazamiento es algo que usted quizá nunca lo conocía, pero lo ha practicado. Es el hombre que llega a la casa, le da la patada al perro,
le da la patada a la puerta porque el jefe lo botó. ¿A quién tenía que haberle dado la patada? Al jefe. Pero como no se la podía dar, viene a darle la patada a la puerta y viene a regañar a los hijos a la casa y a pelearse con su esposa porque no tuvo las agallas de darse duro con el jefe. Entonces la mente nos comienza a meter en este montón de mecanismos, y estos mecanismos simplemente atrasan el proceso de Dios. Y algo bien interesante es que por estos mecanismos se interrumpe, diga conmigo, los mecanismos, dígalo, los mecanismos interrumpen el desarrollo de la personalidad y de la madurez que Dios quiere traer a mí. Mientras usted siga siendo la persona que da excusas, usted nunca va a madurar. Usted tiene que ser una persona real y no andar mintiendo ya. Mire lo que dice Jesús. Nos habla de la urgencia de hacer un trabajo de liberar mi mente de esas cosas. Dice Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambien de mentalidad y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Crean en el evangelio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Usted cree que puede ser salvo. Usted sabe que Dios lo perdonó. Usted cree que Dios lo perdonó. Usted cree que si mañana se muere va al cielo. Pero usted no cree en todo el evangelio. Hay tantas promesas en el evangelio para usted, pero usted no las cree. ¿Por qué? Porque toda la herramienta negativa que tiene en su cabeza lo llevan a decir: ¿qué va a hacer? Y entonces todas las tonterías que usted tiene desbaratan la creatividad de Dios para usted, las grandes promesas de Dios. Por ejemplo, si a nosotros nos hubieran dicho, cuando nació la iglesia, cuando éramos apenas 11, 12 personas, nace la iglesia y el Señor nos hubiera dicho que un día íbamos a estar en este lugar, hubiéramos dicho: ¿qué va a hacer? Gracias a Dios que nosotros siempre hemos sido visionarios y siempre hemos visto lo que no existe y hemos creído en lo que todavía no hemos podido ver. Entonces por eso es que Dios nos ha dado lo que nos ha dado, porque nuestra mente estaba preparada. ¿Está conmigo? Mire cómo lo pone este otro pasaje en Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Verso 32. Y conocerán la verdad, ya se lo había leído, y la verdad os hará libres. Entonces la palabra nos promete todo eso. Número 2, el concepto, y ya termino, quedan 2 minutos. El concepto de lo que es metanoia. Metanoia es la palabra griega para cambio de mentalidad. Y en el Antiguo Testamento es otro el concepto. Es en el Nuevo Testamento que Dios nos introduce este concepto nuevo. No existía este concepto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento solo hay 2 palabras para metanoia. Una es naham, que quiere decir, la tenemos en Job 42:6. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Retiro lo dicho. Me arrepiento como de lo que dije. Allí se usa esa palabra, pero no es metanoia. Y la otra palabra que se usa es la palabra shub, y la tenemos en Jeremías. Jeremías capítulo 4 verso 4, cuando dice: circuncidaos a Jehová. Ahora, va por el mismo. Mire, circuncidar es quitarle al hombre el prepucio de su parte masculina, porque se calculaba que cuando se le quitaba el prepucio, la parte masculina iba a ser higiénica, y mientras no se quitaba el prepucio, la parte masculina iba a ser sucia. Entonces quitar el prepucio quería decir que la parte masculina iba a ser algo limpio. Entonces aquí lo que está hablando es que dice: quítense aquello que no permita que ustedes tengan algo limpio para el Señor. Pero todavía no está hablando del concepto de metanoia. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando en todo este mes. Metanoia, cuando nos vamos al concepto griego, significa arrepentirse, cambiar de manera de pensar, cambio de idea que lleva a un cambio de conducta. Eso es lo que quiere decir. Porque tenemos muchos cristianos que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no cambiaron de conducta. Siguen siendo los mismos pícaros de siempre. Ese es el problema. Arrepentimiento es cambiar de padecer. Y tenemos muchos que dicen: yo soy cristiano, pero no han cambiado de padecer. Siguen haciendo lo mismo. Ya vamos terminando.
Entonces es importante que usted entienda que ese aparato que está ahí, es peligroso. Y Dios te lo dio a ti. Lo tienes ahí. Eso está operando las 24 horas del día. Para los griegos, este asunto de metanoia, meta quiere decir más allá de la mente. O sea que cuando yo le entrego esto a Dios, Dios lo puede llevar todavía más allá. Si yo no se lo entrego, yo voy a seguir siendo el mismo fulano que he sido hasta ahora. Quisiera que medite un poco en un pasaje. Uno de los mecanismos que le di, como ustedes son tremendos, toman nota. ¿Cuál fue el primero que le di? Racionalización. Muchos evangélicos, como no pueden lograr tener éxito, comienzan a racionalizar y comienzan a formular excusas y dicen, por ejemplo, es que el evangelio es sufrido. Como no pueden tener éxito como cristianos, entonces comienzan ellos a racionalizar y dicen, no, es que los verdaderos cristianos tienen que vivir por fe. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que los verdaderos hijos de Dios no reciben la mitad de un paquete que lo lleva al cielo. Reciben el paquete entero, te lleva al cielo y te bendice aquí en la tierra. Es el paquete completo. Pero hay gente que se conforma con medio paquete. Me voy para el cielo. Está bien, confórmese con el medio paquete. Se va a ir para el cielo, pero va a ser una persona amargada aquí en la tierra. Quizá nunca encuentre mujer, y quizás si tiene mujer la va a perder. Quizá no se lleve bien con nadie. Usted va a ser un evangélico amargado que nunca va a traer a nadie a los pies de Cristo, porque a usted no le dio la gana de agarrar el paquete completo. ¿Se va a ir para el cielo? Tal vez, pero se va a perder un montón de bendiciones de parte de Dios. Mire, quiero llevarlo terminando. Jeremías 29:11. Porque el éxito de entregarle nuestra mente a Dios es alinear mi mente con la mente de Dios. ¿Y cómo puedo alinear mi mente con la mente de Dios? Viendo cómo Dios piensa. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Dios, ustedes no entienden que dentro de mi cabeza todas esas rueditas que giran están girando, pero yo estoy pensando en ustedes. ¿Y saben qué tipo de pensamiento estoy pensando? Dice, pensamientos de bien y no de mal. Dice, pensamientos de paz y no de mal. Allí dice, en mis pensamientos yo me pongo a pensar y yo quiero darles a ustedes un fin bonito. Pero lo que me llama la atención del versículo 11 es que dice, para daros el fin que esperáis. Dios no te va a dar el fin que no estás esperando. ¿Y dónde es que usted espera? En su mente. En su mente. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando tal vez usted está haciendo un ayuno y alguien dice, hermanos, vamos a entregar en 15 minutos? Y dice, no se preocupen, ya tenemos todo. Tenemos una gallina asada, hicimos sopa, hay arroz, hermanos, no se preocupen, ya vamos a entregar nuestro ayuno. Y de repente llega otro más espiritual y dice, no lo vamos a entregar todavía, lo vamos a entregar en 3 horas. Y comienza esa mente. Usted ya había decidido en la mente, ya había visto el plato de sopa, ya había visto el arroz y todo, y se lo estaba comiendo, y de repente alguien le arruina la fiesta y le dice que en 3 horas se va a entregar el ayuno, y usted comienza a pelear. Pero ¿dónde se dio todo? En la mente. Pero cuando usted sabe gobernar su mente, usted dice, así va a ser, pues esperemos 6 si quiere. Entonces dice Dios que Él nos quiere bendecir, pero nos va a bendecir en base a lo que usted espera. Si usted no espera hacer crecer su célula, no le va a crecer. Pero mire lo que sigue diciendo. Entonces,
Cuando comiences a entrenar tu mente a esperar lo correcto, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Mire qué cambio. Ahora, esta porción se dio cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Babilonia. Que Dios por 70 años no escuchó al pueblo. El pueblo desarrolló una mente de esclavo en Babilonia, y el Señor está reentrenando la mente de su gente a que piense diferente. Y le dice: y me buscaréis y me hallaréis. Esto me pongo a pensar, yo es como cuando uno juega de escondite con los niños chiquitos. Y uno dice: ay Dios, si me le escondo, yo me le escondo de una manera que no me encuentre. Pero a veces uno se le ve esconder y le dice: ya se escondió. Sí, usted deja el gran lomo de fuera y comienza el niño a buscar: ya lo encontré. Así dice Dios: miren, si ustedes entrenan su mente, me van a buscar y me van a encontrar. Yo me pongo a pensar en Dios tratando de jugar escondelero, no sé cómo le llamaban en su país, y que Dios sea fácil de ser encontrado. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cuál es la palabra para corazón? Los que tomaron nota, en hebreo es la palabra leib. ¿Y qué quiere decir leib o leb? Quiere decir: me buscaréis con toda vuestra mente. Qué lindo cuando usted le sirve a Dios con toda su mente. No hay absolutamente nada que le pueda nublar su mente. Puede ser que el día esté oscuro y que desde que usted se levantó le dieron una mala noticia, pero usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que el viejito allá arriba, el pelo blanco, se las puede todas, y que nadie lo ha vencido, y que Él es tu papá, y que Él te ama, y que no hay nadie más especial para Dios que tú. Por eso hay gente en el Antiguo Testamento que le decía a Dios: el anciano de días. Salmo 139, y con esto termino. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 7. Nos habla sobre los pensamientos de Dios. El salmista se metía en la cabeza de Dios. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Oiga, para decir que los pensamientos de Dios son preciosos, tuvo que haberlos analizado y decir: wow, qué creatividad la de Dios. Qué debate no habría en la mente de Dios cuando se puso a pensar si mandaba a su hijo a que muriera por mí. Wow, qué tremendo, qué pensamientos más tremendos. Wow, Dios pudo haber dicho: hay que se pudran esas basuras, y de todas maneras ellos son los tercos que se quieren meter en pecado. Pero allá en la cabeza de Dios, en los pensamientos de Dios, comenzó a abundar la gracia, y algo en los pensamientos de Dios comenzó a decir: no, es que tengo que salvarlos, es que son mis hijos y no le voy a dar gusto a Satanás, voy a mandar a mi hijo y los voy a rescatar. Esos son los pensamientos de Dios. Y entonces el salmista decía: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos de Dios, según este versículo, son preciosos. Y eso quiere decir que los pensamientos de Dios no tienen precio. Con el dinero podrás comprar algunas cosas, pero alineado de Dios, tú no tienes idea de las cosas que Dios piensa para ti. Preciosos, dice. Pero mira lo que dice el siguiente versículo, el verso 18. Si los enumero, se multiplican más. O sea, yo creí que Dios me iba a dar una iglesia, pero no es una, son 100. Y si miro las 100, son 1000. Y si miro las 1000, son 10,000. Cuando los miro y si trato de enumerarlos, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mientras no transformemos nuestra mente, no podemos ver la grandeza que Dios tiene para nosotros. Urge
que transformemos nuestra mente. Y Pablo, y con este verso termino, 1 Corintios 3:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. A un hombre no lo hacen los años, a un hombre lo hace el nivel de madurez de sus pensamientos. Hay hombres viejos que piensan como niños. Hay hombres viejos que debieran ser evangélicos, fieles delante de Dios, pero son peores que una criatura. Andan brincando de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque son niños. Y usted los ve y parece que son hombres, hasta canosos están ya. Mujeres hasta arrugadas están ya. Pero su mente nunca maduró. Siempre fueron niños. Y por eso Pablo dice, está bien tener la mente de niño cuando uno es niño, pero cuando uno llega a hombre, dice, las cosas de niño hay que dejarlas. Póngase de pie. Esfuérzate, oh hermano, cobra valor en tu corazón. Sé fuerte, Dios contigo está, porque el Señor